Yo creo que desde el inicio, ¿no?, yo tuve una percepción de lo que fueron estos acontecimientos que de alguna manera van determinando la formación de un principio o de una filosofía. Yo recuerdo, y lo cuento por ahí en un libro mío sobre memorias de la formación de mi vida pública, que cuando un muchachito me llevaba de la mano mi padre en Iquique, ¿no?, y me presenta frente a me lleva frente a la iglesia parroquial. Sí. Y me dice que le deletree un letrero que había allí, que dice: prohibida la entrada a perros y masones. Entonces, allí, y eso estaba firmado por el obispo de Iquique, que después fue cardenal. El cardenal Caro. Sí. ¿Sí? Y justamente cuando el cardenal Caro accedió como cardenal, lo curioso fue que el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda Radical fue el que de alguna manera estimuló para que se celebrara en Chile el Congreso Mundial. Don Pedro Sí. Aguirre Cerda insistió para que se le celebrara en Chile el primer Congreso Eucarístico Mundial. Y yo oí siempre la opinión de mi padre, ¿no?, que era un hombre que tenía un sentido laico, ¿no?, y ese sentido laico, fíjese, que yo creo que es un elemento muy determinante. Y yo creo que el sentido laico que conduce a ir formando una persona en función de un concepto de independencia es de una relevancia fundamental, porque está en contra de cualquier planteamiento fundamentalista o que conduzca a restricciones en la formación del individuo. No solo desde el punto de vista religioso, sino que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, etc. Y yo tengo la impresión de que Chile es un país que, desde que me tocó vivirlo a mí, ¿no?, yo nací en el 18, pero cuando ya iba a la escuela, ¿no?, me tocó vivir un pensamiento en que lo determinante era esa concepción laica. Yo aprendí a leer en una escuela pública en Pisagua, porque mi padre fue gobernador de Pisagua. Yo aprendí a leer en Pisagua, fíjate, y en una escuela pública. Y yo tengo el recuerdo de lo que eso era, en que había apertura, libertad total, ¿no? No había ningún grado de restricciones, pero sí había un laicismo. O sea, ¿qué significaba el laicismo? El derecho a la existencia de todas las ideas, ¿no? No era el defender la superposición de una idea sobre las otras, no. Era el derecho a la existencia de las otras. Y yo creo que eso fue muy determinante en la formación de la juventud de la clase media chilena, ¿no? Y se lo digo, ¿por qué así? Porque en aquella ocasión esa clase media empieza ya, le estoy hablando de inicio del año 20, a formarse, ¿no?, a formarse profesionalmente, a formarse individualmente, pero a formarse éticamente. Y son valores que van haciendo nacer una clase en torno a determinados principios que yo creo que se van incorporando en la conciencia de cada uno de esos individuos y que van a hacerlo nacer. ¿En qué sentido? Porque usted me dice, ¿cuáles fueron los fundamentos o los principios? Yo creo que sí, que fíjese usted qué curioso, ¿eh? Pero a mí me parece que este país nuestro tuvo una clase media que se enriqueció mucho desde el inicio con la posibilidad de formar sus ideas dentro de un concepto de absoluta libertad, amparada o hermanada con la igualdad y sobre todo de un concepto amparado bajo el término de esa noción del laicismo, ¿no? Yo creo que el principio del laicismo en Chile fue un principio que determinó la formación cada día más intensa de una clase y de una época en Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX para adelante. Yo tengo ahí un folleto, si quiere se lo puedo facilitar, sobre el laicismo en Chile, ¿no?, que yo creo que aquí no se le ha dado mucha importancia al laicismo, y sí en el último tiempo ha habido cierta preocupación por eso, porque cuando
se crea en Chile, por ejemplo, cuando Arturo Alessandri la desaparición de los principios sobre la iglesia sometida, es decir, el Estado sometido a determinada iglesia, oposición de la iglesia, y él empieza a defender los conceptos de la libertad, ¿no? Y empiezan a nacer en Chile los conceptos de la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza durante todo el periodo que dicta la ley de instrucción primaria obligatoria y otra, fue precisamente la defensa del laicismo y la defensa de la libertad de enseñanza.